Y recuerda que el día de hoy vamos a visitar dos pueblos muy pero muy bonitos. Uno va a ser Barichara y el segundo va a ser Villanueva, que en el día de hoy está en sus ferias. Entonces vamos a ver qué nos depara este viaje y vas a poder ver la hermosura de uno de los pueblos más bellos de todo Colombia, el cual es Barichara. Y bueno, el día de hoy estamos acá en el parque de San Gil y vamos a empezar a hacer nuestro recorrido. Recuerden que nuestra base para esta semana, este fin de semana, fue San Gil. Nos quedamos en San Gil, en el hostel Bacaregua, en el cual está en el video anterior, que se los voy a dejar acá en el link de la descripción para que sepan cómo llegar a este hostel, que está muy cerca, más o menos a unas 5 cuadras, pero las cuadras acá en la ciudad de San Gil la verdad son muy corticas, en realidad son como 2 cuadras de una ciudad normal. Y este es parte. Y saliendo de la iglesia de San Gil, lo que vamos a hacer es a dirigirnos hacia el municipio de Barichara, el cual queda más o menos a una media hora. Pero antes de llegar, nos encontramos con esta hermosura de vista y con estos super deportes extremos que la verdad no es tan mal para venir a San Gil. Recuerda que esto está en la vía hacia Barichara. Y si quieres saber cómo nos fue en estos deportes extremos, simplemente regálanos un muy buen like en este video para hacerte este nuevo video. Y ahora sí, llegando al futuro nuevamente, llegamos hacia el municipio de Barichara, el municipio más bello de Colombia, eso sí o sí, y vamos a recorrer sus calles a ver qué nos depara. Y como podemos ver, el parque es excelente, súper bonito. La verdad, el ambiente es súper chévere. Y pues al día de hoy que estamos llegando, hay una competición de bicicletas de montaña, el cual está súper interesante. Y acá podemos ver uno de los participantes y al frente van a poder ver la iglesia de Barichara. Y acá van a poder ver absolutamente todo lo que tiene nuestra feria, que se basa en productos nacionales hechos por artesanos de acá de Colombia, como algunas cosas de ciclismo, ya que esto es una competencia de ciclismo. Este es uno de los municipios más instagramiables que pueden haber. Se pueden tomar fotos espectaculares, pero desafortunadamente el día de hoy que visitamos este municipio por haber tenido una feria cerca, que es en Villanueva, que próximamente la van a ver, el pueblo estaba demasiado congestionado de gente y pues obviamente no se puede ver las espectaculares fachadas que tiene para ofrecernos. Y esta es una de las capillas más tradicionales y más bonitas, que normalmente lo que hacen acá son matrimonios, y vamos a ver cómo es por dentro. ¿Y saben qué? Había un matrimonio. ¡Neta, me lo juras! Allá pueden ver al fondo al novio y a la novia en estos momentos. No entramos más porque pues no éramos los invitados, pero estaba muy bonita esta capilla. Y en la parte de afuera van a encontrar estos puestos, que son los puestos para vender cosas de artesanías o cosas para comer. Acá recuerde que estamos en Santander, venden muchísimas cosas artesanales como masato, chicha, guarapo, artesanías, el mango en tiras que le fascina a mi esposa, allá la vemos que está comprando, y hay muchísimas cosas más. Y un dato muy interesante es que en Barichara hay estos dos tipos de transporte en los cuales tú puedes ocuparlos. Simplemente el transporte pequeño, que es un tuk-tuk, y el transporte grande, que es un carro ya un poco más grande. Lo puedes usar, cada uno vale 5.000 o 8.000 pesos. Y a solo una cuadra puedes ver esta maravillosa vista.
Los caminos de Lenguerque son unos caminos reales que se remontan más o menos desde el siglo XIX. Comunican a muchísimos, pero muchísimos municipios de Santander como Barichara, Guane y Zapatoca. Algunos se consideran que Gebón Lenguerque fue el creador de la primera concesión que se adjudicó en el país, a pesar de que en el siglo XIX esos términos ni siquiera se pasearan por las mentes. En su estadía en Colombia, este alemán construyó múltiples caminos de herradura en Santander para explorar tierras, hallar productos y llevar hasta el Magdalena y así comercializarlos. Y al parecer este señor llegó a Colombia por un lío de faldas, mató a un coterráneo por un lío de faldas y le tocó salir de su país. Vaya dato perturbador. Y unos pasos más abajo vas a poder observar todas las bellezas que nos depara este municipio, que tiene unos miradores excelentes. Y sí, señores, llegamos al cementerio de Barichara, que la verdad hasta el cementerio es bonito en este pueblo. Hay muchísima gente que viene a visitarlo. ¿Por qué? Porque Barichara es un municipio en donde hay muchos artesanos de piedra, sí, la piedra Barichara que están viendo ahí en el fondo, y hacen unas esculturas hermosísimas. Como pueden ver, todas las sepulturas tienen alguna de estas esculturas y eso lo hace ver muy, pero muy bonito. Y lo más impactante es esta imagen de un señor con un radio en la mano. Esto es porque la gente en este municipio lo que hace es, cuando entierra a uno de sus familiares, van a poder tener alguna cosa, algún objeto que de pronto le guste a las personas. Si vemos al fondo hay una guitarra, esa es una persona que le gusta mucho la música. Si pueden ver, hay cosas muy, pero muy interesantes en este cementerio. Si alguna te llamó la atención y tal vez yo no me di cuenta, por favor déjame en los comentarios para que todos nos enteremos de tu descubrimiento. Y esta es la vista de la iglesia por el costado izquierdo, la cual, como pueden ver, es muy bonita. Bueno, y ya se dieron cuenta que terminamos nuestro viaje en Barichara y ahora estamos en Villanueva. Es un pueblito muy, pero muy cerquita, más o menos como a unos 30 minutos de Barichara, y están en ferias. Acá, como pueden ver, está el parque, está súper bonito. Absolutamente todo el parque, hay muchísima gente. Y vamos a empezar esta aventura con esta cerveza, con esta buena michelada. Y por estar en ferias podemos ver muchísimos puestos de muchas cosas. Hay bastantes cosas, artesanías, dulces, camisetas, de todo, en donde podemos ver que podemos comprar cualquiera de estas cosas. La verdad, todo es muy bonito y les recomiendo sobre todo venir a este pueblo que es muy cerca a Barichara. Y acá podemos ver el parque, es hermosísimo, la verdad es muy grande y tiene muchas cosas para hacer. Es algo súper recomendado para visitar. Y como en toda feria de pueblo acá en Colombia, no falta el famoso desfile. Y bueno, ya acabamos de llegar a nuestra base, que es San Gil. Acá estamos en el centro comercial El Puente, que es muy pero muy bonito. Les recomiendo, si están en San Gil, venir. Y simplemente espero les haya gustado este súper video. Recuerda que si no has visto, te voy a dejar acá cuáles son los últimos videos que hemos hecho de qué hacer en Santander. Espero les haya gustado, regálanos un like y nos vemos en el siguiente video.